Shalom, shalom, buenas noches, mis amados. Shalom, shalom, hermano. Excelente. Perfectamente bueno. Se escucha. Alto y claro. Así es. Bueno, le damos gracias al Eterno por este espacio que nos permite y poder usar de una manera correcta la plataforma para poder llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio, la Besorá en hebreo, y como jóvenes esforzándonos y siendo valientes, entrando en la restauración de Israel. Bendito sea nuestro Padre que nos ha capacitado para llevar a cabo esta obra de hablar su verdad, y tenemos como invitado, me presento primeramente, soy Anthony Steven, a todos los que están conectándose, ya sea suelo nacional o internacionalmente, le mandamos un saludo, un fuerte abrazo de la comunidad Yeshua Mexuda, comunidad israelita. Quiero presentar también a mi hermano Héctor Borne. Sí, dale, Héctor. Muchas gracias, mi hermano. Es un placer formar parte de esta congregación. Ha sido de mucha bendición a mi vida y aquí estamos para transmitir esa luz que por gracia hemos recibido. Amén. Y quiero también darle el pase también a nuestro hermano a Mochía y al hermano Abraham Morales, los ancianos de la Asamblea Yeshua Mexuda. Shalom, amados hermanos, que el Todopoderoso me los bendiga y me los guarde. Gracias por esta invitación. Es una iniciativa de uno de los jóvenes del grupo, junto con el Héctor Bourne, de querer predicarle a los jóvenes y llevar el mensaje a tanta juventud que todavía pues no está clara en muchas cosas, y apoyamos la iniciativa. Así que mucho gusto y adelante, amado Mochía. Shalom, amados hermanos, y a toda la juventud del pueblo de nuestro Padre Celestial y del redil del Mesías Yahushua. Sea de gran bendición esta iniciativa que se está dando a conocer ahorita, y que pueda llevar la luz del Mesías a todas las edades. La labor, como sabemos, nuestro maestro Yahushua nos dijo: oremos al amo de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso damos gracias a nuestro Padre Celestial de esta iniciativa, y que sea de gran bendición para cada uno. Mi nombre es Manuel Medina, el hermano Manuel Medina, y estamos para servir. Amén, amén. Muchas gracias, mi amado. Queremos empezar diciendo que el propósito de esta reunión en esta plataforma es para que los jóvenes que tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, puedan con mucha confianza hacer su comentario, y nosotros con mucho respeto vamos a estar respondiéndole a cualquier inquietud. Y el tema de hoy es bajo la ley o bajo la gracia. Este es un tema muy importante, ya que sabemos que el sistema religioso, llámese cualquiera denominación, asumen de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, esto hace que la persona no tenga un entendimiento claro, y lleva al ser humano a sentirse en la capacidad de pensar de que puede vivir como le dé la gana y no tenga ningún compromiso con su creador. Entonces nosotros vamos a ir desarrollando el tema, queremos hacerlo bien dinámico para que las personas puedan entender lo que la escritura nos quiere transmitir, y bajo el concepto hebreo, el pensamiento hebreo, así vamos a entender entonces lo que el Padre a través de su Hijo nos quiere enseñar. Voy a estar dándole alguna referencia, y dice el 23 de septiembre, del 2013, por Ángel Candelaria. Él tiene un comentario, dice: con frecuencia, uno de los argumentos más utilizados
para rechazar la observancia de la Torá. Recuerden, amado, la Torá significa instrucciones o un conjunto de enseñanza del Eterno hacia nosotros. Eso significa Torá. Dice que la observancia de la Torá es la frase no estamos bajo la ley, mal traducida ley del griego nomos, sino bajo la gracia. Esta es la frase que encontramos en Romanos 6, capítulo 6, verso 14 y verso 15. No sé si Abraham me puede ayudar con el texto hoy, pero no. Nunca me la busco. Romanos, ¿qué? 6. Ajá, Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. Si quiere, se los leo acá. Sí, amado, sí, correcto. Dice de la siguiente manera: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que comúnmente dicen las versiones. Verso 15 dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Eso es lo que comúnmente dicen las traducciones. ¿Okay? Correcto. Ahora. Ok. Con estos dos textos, que el hermano ha leído, vamos a ir desarrollando el tema y también vamos a ir tocando muchos puntos para que esto quede claro. Entonces, este estudio es en términos generales un análisis de Romanos 6. Sin embargo, sería un error de parte de nosotros pretender ofrecer un análisis de este capítulo de forma aislada al escenario, entender el contexto de lo que Pablo, Shaul, comúnmente conocido, está exponiendo para poder comprender el mensaje. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a dar la definición del concepto ley. Vamos a dar la definición del concepto gracia y vamos a dar la definición del concepto de lo que es pecado. Vamos a definir la palabra ley primeramente. Dice, definamos el concepto ley. En primer lugar, es necesario definir el concepto ley. La palabra ley viene del griego nomos, pero no se refiere a cualquier tipo de ley, según el diccionario Strong 3551. Cuando se utiliza en el contexto como nomo, se hace referencia a la ley de Moisés. Por eso que el hermano Moshia decía que es como comúnmente dicen las traducciones, porque ha sido traducida como ley, del griego nomos. Entonces, hace referencia a la ley de Moisés, que no es otra cosa como la Torá. Ahora, vamos a definir esa palabra. Sin embargo, la palabra ley en el término nomo se queda corta, o sea, no nos brinda más allá de lo que la palabra Torá nos brinda para tener un conocimiento más amplio de lo que quiere decir la palabra Torá en sí. Entonces, ¿qué representa la palabra Torá o qué significa? Significa instrucciones y enseñanza. La raíz de la palabra Torá en el Strong 8451 viene de la palabra yará, la cual también significa fluir como agua, lanzar una flecha, señalar o destacar algo con el dedo. Bien, de estos significados podemos deducir que la Torá tiene la siguiente característica. Esta característica, son, es la enseñanza o conjunto de instrucciones ¿de quién? De nuestros padres hacia nosotros, hacia nuestra vida. Dice que fluye en nuestro interior como agua viva por medio de nuestro Adón Yahoshua, Jesús. Y voy a citar el texto de Juan 7:38, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Fijémonos que la forma en que debemos de creer que Yahoshua, Jesús,
es de acuerdo a lo que dice la Escritura, a lo que dice la Torá. Primeramente, la ley nos dice que es como el fluir del agua. Entonces, la Torá, cuando nosotros la empezamos a entender en este sentido, nosotros entendemos que una vez tenemos la riqueza de la Escritura y llegamos al entendimiento, comienzan a correr en nuestro interior río de aguas vivas. Empezamos a experimentar cosas nuevas y diferentes a la naturaleza que nosotros presentábamos antes de conocer lo que era la Torá del Padre. No sé, Héctor, si tienes algún comentario, mi hermano. Para aportar algo ahí, yo soy de los que cree de que ese término de Torah ha sido mal interpretado. Sabemos de que, como lo explicaba el hermano Anthony, viene de lo que quiere decir es instrucción, la instrucción que el Padre nos ha dejado a nosotros. Y más que la instrucción también son los principios que el Padre nos ha dejado, y que muchas de las maldiciones que las personas viven en su vida es resultado de violentar principios que nos enseña la Torá. Para aportar algo ahí, puede continuar mi hermano Anthony. Correcto, has dado directamente en el clavo, porque si nosotros no sabemos qué es la Torá de nuestro Padre, nosotros vamos a ir en contra, valga la redundancia, de sus mandamientos. Entonces, el Padre nos ha dado los 5 primeros libros, Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí está todo lo que es la ley del Padre, tanto las leyes, los decretos, las ordenanzas, todo está ahí. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento, lo primero que nosotros debemos de hacer es entender qué es o qué quiere el Padre de nosotros, cuál es su voluntad. Y su voluntad es que nosotros sigamos como jóvenes o como adultos su voluntad. Si nosotros no estamos conectados con esta verdad y con este principio, nosotros siempre vamos a llevar una vida alejada de la verdadera voluntad de nuestro Padre. No sé si la Mochía quiere aportar algo. Claro que sí, amado hermano, y para aportar algo en esto, porque sabemos de que estamos hablando a jóvenes, porque ese es el objetivo principalmente, es de que el joven que se guarda en los mandamientos de nuestro Padre es bendecido por ellos, principalmente. Y por ello, si nos permiten, vamos a compartir unas dos pasajes cortos en las Escrituras. Podemos ir primeramente al Salmo 119:9, que ese es el que hemos tomado como punta de lanza para este ministerio. Si lo tienen por allí, para que lo leamos. Recordemos de que el Salmo 119 habla las bondades y las delicias de lo que es deleitarse en los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y el verso 9 dice de la siguiente manera: ¿cómo podrá un joven mantener puro su camino? Aferrándose a tu palabra. ¿A la palabra de quién? Del Padre Celestial Yahweh. Amén. La palabra que es fiel y verdadera y permanece eternamente y para siempre. Esa es una de las de esos pasajes que hablan de la Torá, y que es bueno que lo tengamos para recordar en todo momento. Aferrarnos a la palabra de nuestro Padre para que nuestro camino sea puro. La versión que le estoy leyendo en este momento es la versión israelita nazarena. Así que, pues, posiblemente, si alguno de ustedes está leyendo una versión diferente, una versión traducida al español de manera diferente, puede ser de que cambien algunas palabras, pero el concepto, el principio es el mismo, ¿verdad? Y asimismo también, algo que es muy significativo del tema que estamos tocando con respecto a la ley y la gracia,
Es algo que le dice, y la juventud, en este caso, son las palabras de Shaul Pablo a uno de sus discípulos, que es Timoteo. Y eso lo podemos leer en la carta que él le dirigió, Shaul Pablo, a Timoteo, en la segunda carta, ¿verdad? Que dice de Amén. la siguiente manera. Vamos a leer, primero vamos a leer Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12, que dice de la siguiente manera: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Es un consejo que desde el principio el Espíritu de Santidad nos lo está dando para los jóvenes. Se lo está dando a uno que está trabajando el ministerio, que tiene temor del Altísimo, que creyó en Yahoshua el Mashiach, ¿verdad? A Yahoshua de Nazaret, y que quiere hacer una obra y un servicio dentro del cuerpo del Mesías. Entonces eso es algo muy importante, porque los temas que vamos a hablar ahorita y se va a explayar más de la ley y de la gracia, tienen que ver con estos puntos que estamos compartiendo con ustedes, porque él era un joven también. Y posiblemente llegará un momento en el que ustedes se topen con alguna persona de mayor edad o bien que tenga cierto tipo de conocimiento, y puede ser que lo menosprecie, y eso no debe de ser así. La armonía de la palabra de nuestro Padre Celestial tiene que llevar al Mesías, y tiene que estar toda en armonía desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Correcto. Ahora, vamos a leer del mismo Timoteo, pero en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15. Que este es muy importante, y esto toca para los padres que están en los caminos de la fe, en los caminos de la restauración, para que podamos perseverar en ello con nuestra familia. Dice, el verso, vamos a leerlo desde el verso 14 en este caso. Dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido. Eso es importante, porque hay que saber quiénes son los maestros. Y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe, que es en el Mashiach, en el Mesías, el ungido, Yahoshua de Nazaret. Entonces, amados hermanos, esto hay que tenerlo muy presente, de que la palabra de nuestro Padre, la Torah, la instrucción, tiene que estar en nosotros. No podemos eliminar nada, no podemos quitar nada, no podemos pensar de que, hey, esto ya no, que esto ya sí, no. Hay que mantenerla toda, porque sus promesas son así, que Él la va a escribir dentro de nosotros a través de su Espíritu de Santidad. Entonces no podemos eliminar nada, tenemos que buscarle el valor espiritual de ella, y también lo que podemos hacer según las condiciones en las que estemos y podamos hacer, pero no descartar nada. Adelante, Amén. hermano, si quiere compartir el hermano Abraham o alguno de los hermanos que están en exposición. Ok, muy buen aporte del hermano Mochía, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender, que la Torah del Padre, definiéndola en antes, que es la ley, como la han traducido al griego, dice que es como fluir de agua y también lanzar una flecha. Sabemos que todo aquel que lanza una flecha quiere dar en el blanco, y ese es el objetivo de la Torah, dar en el blanco. ¿Y en qué blanco queremos dar? En la obediencia hacia el Padre. Porque una vez
que Él nos capacita, Él nos da su Torá para que nosotros vivamos en armonía con nuestro Creador. Y aportando un detalle, si nos vamos al principio en Génesis, vemos que el Padre, el Creador, le da una instrucción a Adán diciéndole: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas vas a morir. Si Adán hubiera tomado esa instrucción y la hubiera obedecido, quiere decir que si eso hubiera mantenido en obediencia, él le está dando en el blanco, él está acertando porque él está obedeciendo a su Creador. Pero una vez que Adán erró al blanco, dejándose llevar por su esposa, sabemos que él falla el objetivo y por lo tanto él es sacado del huerto. Entonces le doy esta idea para que se vayan familiarizando y tengan como un sentido más amplio a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, cuando le damos ya la definición a lo que es la ley, y si están apuntando mucho mejor, ahora nosotros tenemos que entender la definición de gracia, porque es muy importante. Y definimos el concepto gracia en cuanto a la palabra gracia, según Wikipedia, en el español la define como un favor o un don gratuito. O sea, concedido por Elohim, por nuestro poderoso, para ayudar al hombre a cumplir sus mandamientos. Qué hermoso es esto. Y dice, los términos hebreos que usualmente se traducen como gracia son gen y gesed. En griego, gracia es comúnmente expresado como charis. Pudiera ser también traducido como favor. Ahora bien, si nos fijamos en el sentido de la palabra, notaremos que el término gracia no es un concepto pasivo, sino que es activo. La gracia no es algo que Yahweh otorga sin esperar un acto de nuestra parte. Ahora, es más bien un favor especial que nos capacita para poder hacer algo. ¿Y qué es lo que nos permite hacer el favor inmerecido? Obedecer sus mandamientos. Eso es la gracia. La gracia a mí me pone en el lugar correcto para que ahora yo tenga una ruta fija, o sea, es la brújula que me dirige al propósito de nuestro Creador. Ahora, cuando vamos a la definición de pecado, vamos a ver la definición de pecado y dice, la palabra pecado viene del término griego hamartía, del Strong 266, y de los términos hebreos jatá o jatá, del Strong 2403. En estos dos casos se hace alusión a una ofensa o a una transgresión. Pero ¿transgresión a qué o a quién? Esta es la pregunta importante. Y vamos a ver a qué o a quién ofendemos. Y esa respuesta está en Primera de Juan, capítulo 3 al 4. ¿Me lo puede leer, amado Abraham? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Amén. Ahí está claro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, la Torá, infringe la instrucción y la enseñanza de nuestro Padre Eterno. Ahora bien, la definición de pecado nunca la vamos a encontrar en nuestra manera de pensar o no, yo pienso que pecado es esto o yo pienso que pecado es aquello. La misma escritura nos da la definición, ya no hay otra fuera de esa. Esa es y esa es la que nosotros vamos a usar. Entonces, una vez que nosotros ya entendemos lo que es la definición de pecado, yo voy a leerle el capítulo de Romanos 6, el verso 1 al 2, y dice, ¿qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie el favor? Más bien dicho, la gracia. Y dice el 2, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto
para efecto del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Entonces, si nosotros hemos muerto para efecto del pecado, o sea que si nosotros llevábamos una vida desordenada, en la cual hacíamos todo lo contrario a lo que nos enseñan las instrucciones y los mandamientos de nuestro Padre, y la gracia se nos presenta y nos empieza a capacitar para obedecer al Padre, para que abunde más esa gracia, nosotros viviremos o continuaremos con la vieja naturaleza que teníamos antes. ¿Qué me puedes aportar ahí, Héctor? ¿Me escuchan? Sí, alto. Sí, mira que qué pasa con muchas personas que tratan de entender la palabra, se confunden en lo que son muchos términos y confunden el amor natural con el amor que habla la palabra, y el amor que habla la palabra es conectar con la Torá. Ese es el amor que habla la palabra, y también creo que uno de los términos también muy confundido dentro de nuestro círculo de creencia es el término de fe, que es emuná, que cuando vamos a lo que significa esta palabra tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con lealtad. Pero ¿qué lealtad? ¿Qué fidelidad? Es lealtad a la Torá del Padre, a la palabra que el Padre nos ha dado, y de esa forma hablamos de fe, tenemos que hablar de obediencia también, y también como hablamos de gracia, también tenemos que hablar de misericordia, y creo que muchas personas se confunden en estos términos también, y bueno, a raíz de esto muchas confusiones, muchas interpretaciones, y bueno, lo que le recomendamos a los jóvenes de ahora es de que busquen al Padre y busquen la forma de cómo hacer de que la instrucción del Padre pueda hacer que sus conciencias crezcan de cierta forma, de que conecten con el Padre. A mí me llama mucho la atención un versículo, lo voy a leer en la versión 19, la 1960, que es la que la mayoría de los que nos ven tienen, de los jóvenes. Y dice así: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hasta aquí nos los leen, nuestros líderes, nuestros pastores nos lo leen hasta aquí, pero el 10 dice algo, dice así: porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, en Jesucristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El verso 8 dice así: porque por gracia soy salvo por medio de la emuná. ¿Qué emuná? La fidelidad, la lealtad a la Torá, la fidelidad al Mashiach. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios, porque conectamos a esta fidelidad, conectamos a esta emuná por medio del Ruach que el Padre nos ha dado. Exactamente, mi amado. Muy buena intervención, y es correcto lo que la misma escritura nos dice. Quiero dejar bien claro que lo que nosotros estamos hablando no viene de nuestra mente porque así lo queremos interpretar, no. Cuando nosotros abrimos la escritura, y algo que aprendí es que ella misma nos habla. ¿Por qué ella misma nos habla? Porque el que inspiró la palabra fue Yahweh, nuestro creador, nuestro poderoso. Y él nos da el entendimiento. Por eso que él dice que yo busco adoradores en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu, que estemos conectados con él, y en verdad, que es su palabra. Y por medio de la verdad y por medio de su revelación, nosotros vamos a tener un entendimiento muy, muy correcto. Entonces, sabemos que hay jóvenes que hoy en día luchan con el pecado. ¿Y quién no tiene lucha con el pecado? Todos tenemos lucha aquí con el pecado. Una cosa es ceder y otra cosa es negarnos a nosotros mismos. Porque acuérdense que el que ya ha muerto a efecto del pecado ya no puede vivir como vivía antes. Ahora vamos a vivir como hombres nuevos, redimidos
para presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, como sacrificio vivo a aquel que por medio de su Hijo nos redimió de la muerte. Porque ¿qué hace el pecado? El pecado da fruto y ese fruto es la muerte. Entonces, quiero leer, quiero seguir la lectura y voy a darle contexto desde el 3 hasta el 11. Voy a ser muy breve. Dice, ¿ignoran ustedes que todos los que no hemos sumergido en el Mesías, Yahushua, en Jesucristo, no hemos sumergido en su muerte? Está hablando de la inmersión, está hablando del bautismo. Porque por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mesías, el Mashiach, el ungido, lo resucitó de entre los muertos, el poder del Padre, que hay algo muy especial, no me quiero salir, pero para los que sostienen la doctrina de la Trinidad, aquí está algo claro e implícito. El poder del Padre que está en el cielo resucitó a nuestro Mashiach, a su Hijo, el que es el intermediario entre el hombre y su Padre, lo levantó de los muertos. Ahora, así también nosotros iniciemos una vida nueva. ¿A qué nos llama cuando nosotros estamos haciendo la inmersión o el bautismo? Nos llama a presentar una vida nueva. Porque así como hemos venido a estar unidos con Él por esa representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos siervos del pecado. Amén. Y dice el 7, porque el que muere se libra del poder del pecado. Si hemos muerto con el Mesías, con el Mashiach, creemos que también viviremos con él. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. Porque al morir, por efecto del pecado, murió una vez por todas. Pero al vivir, vive para Elohim, para el poderoso, para su Padre. Así también ustedes considérense muertos para efecto del pecado, pero vivimos para Elohim en el Mashiach Yahushua. Es importante, amado, porque aquí la inmersión nos está representando dos características muy importantes: muerte y resurrección. ¿A qué morimos? Al viejo hombre. ¿Y para qué resucitamos? Para ser una nueva criatura. Y ya no podemos vivir más como antes vivíamos. Y dice, al morir somos libres de la condena del pecado. ¿Por qué? Porque nada puede condenar o castigar a un muerto. ¿Qué muerto puede ser condenado y castigado? ¿De qué? No puede, no se le puede aplicar ninguna condena, porque ya ha muerto. Y en ese caso, nosotros hemos muerto a efecto del pecado. Entonces, una vez cuando venimos al Mashiach y entregamos nuestra vida por medio de la fe, por su sacrificio, nosotros morimos al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene dominio sobre nosotros. Por lo tanto, el castigo merecido por nuestras transgresiones queda sin efecto al morir. Ahora, nosotros nos damos cuenta, y ojo, quiero seguir nosotros nos damos cuenta que al volver a nacer a través del Mesías, somos una persona distinta, tenemos una nueva identidad. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos una nueva identidad? Nosotros vamos a buscar ahora una sombra profética o vamos a buscar lo que nos brinda la Escritura, porque la misma Torá, la que muchos dicen que ha quedado abolida, es la que nos da el entendimiento de lo que se ha escrito en el mal llamado Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah. Porque lo que el Mashiach leía en su tiempo en la sinagoga era el rollo de la Torá. Por lo tanto, la Torá no ha quedado abolida. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué somos nueva criatura y ahora tenemos una nueva identidad? Amado, ¿me puede leer Génesis 12? Por favor, Génesis 12, capítulo 1 y 2. Dice así.
Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Amén. Amén. Aquí va conectado lo que dijo Héctor y los jóvenes que están conectados y todos los que nos están escuchando. Si tienen para apuntar, es bueno que apunten. Héctor usó una palabra que es emuná. Emuná en hebreo es creer, confiar y obedecer. Es la fidelidad que mostramos a nuestro Creador. Entonces, el Padre le da un mandato a Abraham. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven, sígueme. Nosotros tenemos que entender de qué tierra estaba saliendo Abraham. ¿Qué representaba Ur de los Caldeos? ¿Qué se practicaba en ese momento en esa ciudad? Y si nosotros nos damos cuenta, en Ur de los Caldeos eran totalmente gente paganas. Inclusive el papá de Abraham, Tarek o Terach, era un pagano. ¿Por qué? Porque su culto era a deidades paganas. Entonces, una vez que el padre le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y sígueme, aquí hay algo muy importante. Abraham pone en acción lo que es Shema, escucha y obedece. Muchos hoy en día dicen, yo confío en el Padre, yo creo en el Padre, yo tengo fe. Ajá, ok, Santiago dice, tú tienes fe, muéstrame tus obras. Y si no me muestra mi obra, por medio de mi fe, dice Santiago, Jacobo, yo te mostraré mi fe y mis obras. Hoy en día muchos tienen una fe intelectual, solamente creen en su mente, pero no la ponen por obra. Pero vemos cómo Abraham creyó y obedeció. ¿Y por qué fue justificado Abraham? Por esa acción. Él no dijo, ok, sí, dale, yo voy a ver cuando te sigo. Yo creo porque tú me vas a la tierra, pero no, él puso en obediencia, él se activó. Entonces, desde ahí le hablé que nosotros somos nuevas criaturas una vez que morimos con relación al pecado. Y el pecado no tiene, dominio sobre nosotros, ni ya hay ninguna relación con él. Ahora, cuando nosotros nacemos, tenemos una nueva identidad. Y esa acción que hizo Abraham, cuando el Padre lo llama, Abraham hizo lo que hoy nosotros conocemos como inmersión, teshuvá, arrepentimiento. O sea, lo que él estaba mostrando ahí, él estaba saliendo de una condición pagana, él estaba dejando esa costumbre que tenían sus ancestros, sus familiares, y estaba siguiendo al Elohim de Israel. ¿Qué pasa? Dice la escritura en Génesis, Amado, ¿me puede leer Génesis, Bereshit 11:31? Dice así, Terach tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Casditas, hacia la tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Ok. ¿De dónde salieron? Salieron de Ur de los Caldeos. Abraham era un caldeo. Y ahí, mimito amado, me puede leer Génesis 14:13. Dice, un fugitivo le llevó la noticia a Abraham el hebreo, quien vivía en la encina de Mamre el Emorita, pariente de Eshcol y Aner, quienes eran aliados de Abraham. Amén. Dice que ahí entendemos la identidad del ser nuevo, un hebreo. La primera identificación en las escrituras que Abraham era un hebreo en ese pasaje. Y hebreo viene de la raíz ibri, que significa el que ha pasado o el que ha cruzado. Y vamos a buscar Juan 5:24 y vamos a afirmar lo que la escritura nos dice. Juan 5:24. Correcto. En verdad,
En verdad les digo, el que oye mi palabra y le cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Ahí está claramente. ¿De dónde hemos pasado? De muerte a vida. Hemos pasado, hemos cruzado. Esa es la identidad del nuevo hombre, un hebreo. Esa es la identidad que nos viste a nosotros. La identidad de nosotros no es el encasillarnos en X religión, no. Porque ahí vemos una relación estrecha con Abraham y con el Creador. Y eso es lo que el Padre vino a establecer nuevamente con la humanidad por medio de su Hijo. La relación que Él tenía con su creación desde el principio. No sé si quiere aportar algo a Abraham. Sí, claro que sí, amado hermano. Lo que pasa es que estos conceptos no se tienen claros y escuchando el aporte que usted dio está clarísimo, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera más fácil para que los hermanos que están escuchando lo entiendan. Usted tenía una naturaleza pecaminosa, pero para usted entender su naturaleza pecaminosa, usted primero tiene que saber qué es pecado o de qué se va a arrepentir usted. Usted se va a arrepentir de sus pecados, perfecto, pero usted conoce qué es pecado. Bien, leímos al principio del programa Primera de Juan capítulo 3, verso 4, que dice, todo aquel que infringe la ley, la Torah, peca, porque el pecado es la infracción de la ley, de la Torah, de la instrucción. Amén. Esa palabrita ley está bien mal traducida. Y le voy a decir por qué. Porque esa palabrita ley tiene un mensaje subliminal profundo. A ver, dígame cómo se dice ley al revés. Dígame ley al revés, ¿cómo se dice? Y él, algo amargo. ¿Okay? Por eso cuando le decimos ley, de una vez nos viene un pensamiento de amargura, de angustia, ¿no? De algo, de un yugo, algo amargo. Pero la correcta interpretación es como usted dice, para eso estamos volviendo a las raíces de nuestra fe, ¿verdad? Es Torah, es instrucción. Muchos piensan, no, que la Torah se dio en el monte Sinaí, o sea que antes no había Torah. Siempre ha habido Torah, la Torah es eterna, lo dice el Salmo. Amén. A Adán se le dio una Torah, una instrucción y él la quebrantó y le vinieron consecuencias. Entonces, en Romanos 6 tenemos dos definiciones. Dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Cuando usted viene al conocimiento del Mesías, su hombre pecaminoso hace algo que se llama arrepentirse. Teshuvah en hebreo. Teshuvah significa, porque si yo le pregunto a cualquiera qué es arrepentimiento, me dice, bueno, arrepentimiento es que sé que hice algo malo y tengo que hacer lo bueno. Pero en hebreo las cosas son más profundas. Teshuvah significa retornar, volverse, pero volverse ¿a qué? Volverse a la instrucción divina de nuestro Padre, a su Torah bendita, a la mal llamada ley, o hiel al revés. Muy bien, entonces, la vieja criatura pecaminosa reconoce a su Mesías, Yahushua, como su Redentor y Salvador, ¿y qué hace? Entra a las aguas. Cuando esa persona sale de las aguas, el viejo hombre, ¿dónde quedó? Sepultado en las aguas. Muy bien, usted lo acaba de tocar, amado. La palabra hebreo, el que cruzó. Nuestro padre Abraham cruzó de un lugar a otro, salió de un pensamiento y de una mentalidad enoteísta. Enoteísta es lo contrario a politeísta. Politeísta es que se creen que hay muchos dioses. Enoteísta es que se cree que hay muchos dioses, pero se adora a un solo Dios. Pero igual tenemos problemas porque se cree que hay muchos dioses. Entonces esa era la mentalidad que tenía Abraham, que tenía su padre Taré y su descendencia. Ellos eran enoteístas y él sale de esa mentalidad y obtiene la mentalidad
de nuestro Padre a través de la instrucción. Y Abraham ni siquiera lo pensó 2 veces. Por eso se le llama el gran hombre de fe, porque él no preguntó ni dudó, él simplemente hizo. Él simplemente oyó e hizo. Punto. Él no, es como usted lo dijo, que es fe emuná en hebreo. Porque si yo le pregunto a usted, amado que me escucha, ¿qué fe? Usted tal vez me diga, bueno, fe es que creo. Muy bien. Usted tiene un concepto de fe que es creer y está bien. Usted cree ciegamente. En la escritura dice que es así, usted lo cree. Perfecto. Excelente. Pero fe en hebreo es emuná. Y emuná significan 3 cosas. Se cree, se confía, se obedece. Es completo. Entonces el viejo hombre muere en la profundidad del agua y sale la nueva criatura, perdonada de sus delitos y pecados. ¿Ok? Esa nueva criatura que sale de las aguas ya no tiene pecado. ¿Por qué? Porque murió. Ya la Torá no la puede condenar porque está muerta. Pero esa nueva criatura que sale de las aguas, y ahí es donde viene el asunto, ahí es donde viene la confusión. Esa nueva criatura dice, es que ahora soy nueva criatura y estoy bajo la gracia. Y viene y sigue pecando, pero él cree que no está pecando porque él tiene un entendimiento equivocado de qué es pecado. Pecado es transgresión de la ley de la Torá de nuestro Padre. Usted tiene un conocimiento básico de lo que es pecado: portarse mal, gritarle a sus papás, faltarle respeto a un mayor, robar, matar, fornicar, lujuriar, lujurioso, etcétera. Está bien, esos son los conceptos básicos de cosas malas. Pero la Torá es más profunda, es más profunda. Entonces usted lo que tiene es conocimiento básico. Hasta una persona que no practique cristianismo sabe qué es malo y qué es bueno. Sabe qué es robar. Y no tiene que ser cristiano para saber qué es robar. Y mucha gente buena que no son cristianas y saben hacer lo bueno. Y es más, son hasta más generosos que uno. Porque ese es el concepto general de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la Torá nos dice que es pecado. Ella nos muestra que es pecado. Entonces, la nueva criatura sale de las aguas, pero la nueva criatura no debe andar en sus delitos y pecados, pero por desconocimiento, porque cree que está en la gracia y piensa que la gracia es una licencia para hacer lo que le da la gana. Entonces dice que no necesita de la ley, porque la ley es un yugo, y se va de frente a seguir pecando. Y ese es el grave error. Ese es el grave error. Estar bajo la ley es estar bajo la condena de la ley, porque cualquier ley, sea la Torá, sea la ley del tránsito, sea la ley de lo que sea, si usted le infringe, a usted le viene una sanción, ¿cierto? Si usted infringe la ley de los PH donde usted vive, a usted le viene una sanción. Si usted no paga la cuota de mantenimiento del PH donde usted vive, a usted le viene una sanción. Si usted va a 80 kilómetros por hora en una carretera que dice el letrero que es de 60 kilómetros máximo, usted está infringiendo la ley del tránsito y a usted le viene ¿qué? Una sanción, una condena, una boleta. Y como usted sale de esa sanción pagando la boleta, usted va y la paga y entonces usted queda bajo la gracia, porque ya usted la pagó, quedó tabla. ¿Ok? Eso fue lo que el Mesías hizo por nosotros. El Mesías pagó por nuestros pecados. Él pagó por tu pecado y por el mío. Él lo pagó. El viejo hombre muere en el agua y sale una nueva criatura y los pecados quedaron ahí. La vieja criatura murió. Pero la nueva criatura no puede seguir pecando. Usted no le va a decir al guardia de tránsito, después que usted pagó la boleta, va a volver a pasar por la misma calle a 80 kilómetros por hora. Y cuando lo para el mismo guardia, usted le va a decir al guardia, hey, yo estoy bajo la gracia, yo pagué esa boleta. No, señor. Eso no funciona así. Le viene más dura la sanción. Entonces eso es lo que no se entiende. Le voy a poner una que a lo mejor se me va a escandalizar a alguno, pero es que es así. La Torá, nuestro Padre le da instrucción al pueblo, a su pueblo, porque el Padre tiene un solo pueblo. Hay un solo pueblo con el cual se han hecho pactos, promesas, y es el pueblo de Israel, no hay otro pueblo. Pero eso es para otro tema, explicar qué es Israel, las promesas y todo lo demás, porque de Israel son los patriarcas, las promesas, la Torá. Todo es de Israel, no es de más nadie.
Padre no ha hecho alianza ni pactos con otro pueblo que no sea Israel. Entonces, si usted se come una chuletita de puerco, usted está violentando la ley, usted está pecando. Por ignorancia usted está pecando y usted cree que Dios te bajó la gracia. Y no es solamente eso, hay que conocer la Torah, pero como usted le han dicho que la Torah es un yugo, cuando a usted se le habla de la ley, usted de una vez le da como un coraje y le da como un asunto allí. Y entonces ese es el lazo del cazador que tiene engañada a todas las religiones, que niegan la ley de nuestro Padre, la Torah bendita. Mire, yo los invito a que lean el Salmo 119. Salmo 119 es una belleza. Son 176 versículos donde el salmista abre su corazón y dice que es la Torah. Dice que es más dulce que la miel que destila del panal. Entonces, como una cosa dulce, más dulce que la miel que viene del panal, hoy es hiel, hoy es amargura. Por favor, nos están engañando. Mire, amado Amoshia, búsqueme Salmo 119, 142, punto. Yo no tengo por qué estar peleando con nadie por guardar o no la Torah de nuestro Padre. Si usted, esto que me escucha, no está guardando la Torah, usted no está dando en el blanco. Bien lo explicó el hermano Anthony. La Torah es el antiguo arte del arco y la flecha, porque su raíz es yará, ¿verdad? Y es dar en el blanco. Dar en el blanco es esto, conocer la Torah de nuestro Padre. Y usted no se va a perder. Léamelo, amado. Disculpe. Salmo 119, verso 142. Exacto, amado. Tu justicia es eterna, tu Torah, tu instrucción es verdadera. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Le estoy leyendo el lenguaje Reina Valera. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Cuando el Mesías dice, y conocerán la verdad y la verdad lo hará libre, él está hablando del Salmo 119, 142. Tu instrucción es la verdad. Usted quiere saber qué es justicia. Usted quiere saber qué es justicia, porque dice que tu justicia es justicia eterna. Ustedes saben qué es justicia, amado, búsqueme Devarim, Deuteronomios, capítulo 6, verso 25. Todo eso está definido en la escritura. No hay que inventar nada, todo está allí. Salirnos de ello es pecado, salirnos de ello es errar en el blanco, salirnos de ello es cometer una grave falta. Adelante. La versión Reina Valera 1960 traduce de la siguiente manera: y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh, nuestro poderoso, como Él nos ha mandado. Clarito, eso es justicia. Cuando pongamos por obra los mandamientos de nuestro Padre. Entonces usted puede decir, soy justo. Ah, no, que la escritura dice no hay justo, no hay uno solo, sí, pero tienen que entender el contexto de por qué se dice eso. Porque si no hay justo, entonces usted ¿cómo se va a salvar? A ver, ¿cómo usted se va a salvar? Porque dice que los justos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? Entrarán al milenio. ¿Cómo va a heredar la tierra? ¿Ah? Siendo impío. No, amado hermano. Así que bueno, yo creo que con esto pues pudimos ayudar a los hermanos. Adelante, Anthony. Sí, correcto. Muchas gracias por su aporte, muy claro. Y eso es lo que nos ayuda. Eso es lo que nos ayuda. Nosotros cuando venimos cuando nos arrepentimos, que es retornar, y es cuando nos paramos en las sendas antiguas para preguntar cuál es ese camino. Entonces, el Mesías, cuando vino, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la Escritura nos brinda también de que el camino a la salvación es estrecho, es angosto, y pocos son los que entran por él. Para tú encontrar la verdad uno la va a encontrar de una manera en la cual nosotros nos vamos a ir negando a nosotros mismos, porque nosotros tenemos una verdad en base a lo que creemos, pero la verdad del Padre se basa en lo que está escrito en su palabra.
Entonces, si nosotros no analizamos el manual de instrucción, nosotros estaremos perdidos. Dice que Él es el camino, la verdad. Él es la Torá. De hecho, la Escritura nos dice que el Mashiach era la Torá viviente, era la ley viviente, la ley encarnada entre nosotros. Y dice que el verbo se hizo carne. Amén. Y dice que después que encontremos ese camino estrecho que nos lleva a la verdad, esa verdad nos lleva a la vida eterna. Y qué bonito es entender todo en armonía, porque guardar la Torá, amados, no es difícil. Yo antes pensaba que era difícil, pero eso me lo decían mis líderes religiosos. Y yo comparaba por qué ellos decían que era difícil. Porque era que su conducta, ojo, no estoy jugando a nadie, pero era que su conducta no iban conforme a la Escritura. Y eso se le hace al hombre difícil guardar la Torá, claro, porque cuando el hombre no quiere soltar lo que le gusta o lo que le agrada, no va a poder percibir la Torá, porque la Torá es espiritual y el hombre carnal no la puede percibir. Entonces, cuando nosotros leímos el capítulo 6, del 3 al 11, ya entendimos que nosotros morimos y al morir, ya el pecado ya no tiene validez en nosotros y ahora nosotros somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad. Nosotros, los que estamos aquí, y lo de la comunidad Yeshua Mexudá, nosotros somos hebreos. Cualquiera que me pregunte, hermano, pero ¿cómo usted dice que es hebreo si usted no tiene padre allá en... No, yo no tengo que tener ningún padre en Israel, no. El mismo texto dice que Abraham era un pagano, era un gentil. Y en la acción de cruzar al otro lado, o sea, hizo la inmersión, la tevila, dice que pasó de muerte a vida y eso lo constituye a él un hebreo. ¿Me explico? Dele, amado Moshiach. Cuando usted se refiere a la inmersión, en este caso estamos hablando del río Éufrates. Posiblemente él haya pasado por allí. ¿Eh? Y de igual manera el concepto que usted también está tratando es muy significativo, ¿no? Así es, porque cuando nosotros vamos a hacer la inmersión, como dice la Mochía, nosotros vamos a un río. Así también nos da a entender cuando el Padre liberó a su pueblo de la mano del faraón. Ellos pasaron por ese mar. Ellos estaban dejando atrás una vida de esclavitud, porque Egipto representa esclavitud. Ellos adoraban otros dioses. De hecho, cuando ellos fueron salvados, ellos no fueron salvados porque ellos hacían algo bueno. Ellos fueron salvados porque la gracia del Padre, la misericordia se le estaba extendiendo para capacitarlos y llevarlos al Sinaí para que entonces ellos hicieran el contrato matrimonial, que era el convenio, era la bendita Torá del Padre para que ellos vivieran moralmente. La Torá nos hace distinto a los demás pueblos. Y de hecho, dele, amado Abraham. Te tocó algo interesante. El contrato matrimonial en hebreo, ketubá. Ketubá, el contrato matrimonial donde el padre le pide matrimonio a la novia, pero la novia violentó esa alianza. Entonces eso lo hablaremos, tal vez se hable en otra sesión porque este no es el tema, pero quería citarles un verso. Efesios capítulo 2. Voy a leer desde el 10. Efesios 2, 10 en adelante dice, porque somos hechuras de Elohim, creados en el Mesías Yahushua para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, por lo tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión. Esto es un hebraísmo. Incircuncisión son gentiles y cuando dice los de la llamada circuncisión son los judíos. Dice que se hace de mano en la carne, con mano en la carne. Dice, y acuérdense que en aquel tiempo estaban sin el Mesías o sin Cristo. Uno dice, apartados de la ciudadanía de Israel, como bien lo dijo el hermano Anthony. Somos hebreos, somos israelitas.
porque estábamos, primero, que estábamos en nuestros delitos de pecado, ¿verdad? Dice el verso 12. Acuérdense que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía ¿de qué? De Israel, porque eran gentiles, ajenos a las alianzas de las promesas, o sea, a la Torá, porque en la Torá están sus alianzas, sus pactos, sus promesas, todo. Dice, estando sin esperanza y sin Elohim, sin poderoso en el mundo. Dice el verso 13, pero ahora en el Mesías, Yahoshua, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno, de ambos pueblos. ¿De qué? ¿Cómo así que de ambos pueblos? ¿Ah? Esa es otra explicación. No la voy a tocar ahora porque ese es para otro tema. Dice, Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos. ¿Cuál es esa ley que habla el verso 15? Muchos dicen, ven, abolió la ley, tu famosa Torá, no, negativo. Entonces ahí yo los insto a que estudien un poquito más la cultura. En aquellos tiempos había una ley que se llamaba la ley de los rabinos, conocida como Takanot. Eran mandamientos añadidos para que el pueblo no quebrantara los mandamientos del Padre. Y estos mandamientos o Takanot se hicieron una carga pesada para el pueblo de Israel, a tal punto que ni siquiera podían cumplir con la Torá por estar guardando estos preceptos. Y hay un pasaje icónico donde el Mesías dice, ustedes ni con un dedo cumplen nada de esas leyes, ni con un dedo ustedes las cargan, pero se jactan de lo demás y hacen que carguen esos yugos pesados. Bueno, eso donde dice abolió la ley de los preceptos en forma de rito, son las leyes de hombres, las leyes humanas. Eso es lo que se clavó, el entendimiento de hombre, eso es lo que se clavó en el madero. Pero hoy el hombre ha vuelto a hacer nuevamente su cerco o su propio entendimiento de lo que es la escritura, alejado del pensamiento hebreo, tomando el pensamiento helenista, o sea, tomando el pensamiento metafórico romano, el pensamiento intelectual griego, y haciendo un sancocho de asuntos, y entonces han malinterpretado todo, y entonces por no entender que hay ley de pecado, que hay Torá, y que hay muchos conceptos, exacto, y que hay muchos conceptos, entonces a todo le dicen ley. Nomos, todo es ley, nomos, punto. Todo es hiel, como quien dice. Entonces dice, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Adelante, amado. Muy bueno. Qué bueno es deleitarse en la palabra del Padre, porque es el alimento que nosotros debemos pedir cada día, que es su palabra. Dice que no solamente del pan vivirá el hombre, hablando del alimento cotidiano, el que sabemos que es la comida normalmente, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros vemos, aportando un poquito a lo que dice el Abraham, nuestro hermano Abraham, dice, entonces, capítulo 23 de Mateo, lo voy a leer hasta el 4, dice, entonces Yahoshua, yo lo digo Yahoshua porque es el nombre de mi maestro, muchos lo conocen como Jesús. Entonces Yahoshua se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo, los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe. ¿Con la autoridad de quién? De Moshe. Porque lo que ellos enseñaban estaba en la ley de Moshe, y de hecho la ley de Moshe es la ley de nuestro Padre Eterno. Ambos términos son intercambiables, pero es la misma ley, porque el Padre se la inspiró a él, lo inspiró a él, él solamente la escribió. Es como que el Abraham me diga, Anthony, tú tienes buena letra, yo quiero escribirle una carta a mi esposa, yo te voy a inspirar, pero plasma ahí con tu puño y letra lo que yo te voy a decir. Se puede decir la carta de Abraham o la carta de Anthony, pero yo fui inspirado. Eso es lo que hay que entender. Entonces, los fariseos y los escribas enseñaban con la autoridad de Moshe. Y dice, así que todo lo que él les diga, ¿quién? Moisés, háganlo. Aquí el Mesías está enseñando Torá.
hagan lo que dice Moisés. Y dice, y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos. ¿Ellos quiénes? Las religiones, los hipócritas, los fariseos, dice, porque ellos dicen pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no la quieren ni mover con un dedo. Aquí está clarito. Las religiones te colocan un sistema pesado, un yugo pesado. Te dicen, no, no puedes hacer esto, no. Tu pastor, tú vas donde tu pastor y le dice, pastor, mire que no, es que usted no está diezmando, por eso que usted está así, falso. Ah, pero dicen que la ley está abolida, pero practican el diezmo. Y cuando yo le pregunto a alguien, ok, la ley del diezmo está en los primeros 10 mandamientos, en las primeras 10 palabras, no. Entonces, ¿cómo dices que la ley de Moisés está abolida y practica la ley del diezmo? Y de una manera que no se debe, porque hoy en día practican el diezmo de una manera que no se debe, pero ese es otro tema. Entonces, nosotros debemos entender, amado, que la ley y la gracia van de la mano. Van de la mano porque la Torá de nuestro Padre, que es instrucción y mandamiento, es la gracia la que nos ayuda a nosotros a entenderlo. Y quiero leer capítulo 7 de Romanos, verso 7, y dice, ¿qué diremos entonces? Que la Torá es pecado. De ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, por la instrucción y los mandamientos del Padre, pues no estaría consciente de que la codicia, si la ley, si la Torá no lo dijera, no codiciarás. Aquí solamente tocó uno de los mandamientos que está en la Torá de nuestro Abacador. Entonces, nosotros, amados, insto más a los jóvenes y a todos los que nos están viendo por esta plataforma, que cualquiera duda, cualquiera pregunta, pueden con confianza. Aquí está el canal Yeshua Mexudá, se pueden suscribir tanto en Facebook como en YouTube. Y también tenemos un grupo en WhatsApp para los que están interesados. Me pueden escribir aquí a Facebook si no tienen mi número y con confianza nosotros podemos brindarles esa ayuda, porque nosotros somos un cuerpo en el Mesías. Nosotros somos esa comunidad israelita. Nosotros no nos encasillamos en alguna religión, en alguna denominación. Y a veces suena duro lo que decimos, pero es así. Porque el pacto que hizo el Padre solamente fue con su pueblo. Y lo voy a buscar el texto, voy a leerlo y voy a darle espacio a otro hermano para ir entonces concluyendo. Vamos a buscar Jeremías 31. Me avisan si lo tienen. Amén. Amén. Leo. Este texto, cuando me lo enseñaron, me dio más motivo para entender las cosas que antes no entendía. Porque hay una doctrina del infierno, por decirlo así, del enemigo, del diablo, que es la doctrina de reemplazo. Que hoy muchas iglesias dicen, nosotros somos el Israel espiritual, y eso es falso. Quítate tú para ponerme yo. Y no se dan cuenta que el pacto que hizo el Eterno con su pueblo fue en el Sinaí. Y ahí no habían católicos, ahí no habían mormones, ahí no habían testigos de Jehová, ahí no habían ninguna de las 41,000 denominaciones que hoy en día nosotros vemos. Y si el Mesías cuando el Mesías vino y hubiera visto esa cantidad de denominaciones, él hubiera dicho, pero yo no conozco esto, yo no vine a hacer esto. Yo vine fue a unificar. Yo vine fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de mi padre. Eso vine yo, a restaurar el reino, porque yo me voy a entronizar cuando venga como ven David, como el Mesías monárquico. Porque cuando yo venga estará reunida mi casa, las 12 tribus de Israel, y todos los extranjeros que se hayan anexado, o sea, los gentiles que antes estaban lejos, y por medio de la sangre,
el sacrificio de nuestro Mesías, han sido injertados en el buen olivo, y lo podemos corroborar en Romanos 11. Pero mire lo que dice Jeremías 31. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está, clarito, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Son conceptos que hoy en día nuestros hermanos no dominan o no entienden, porque el reino, que era un solo reino, los hijos de Jacob, que recibieron después el nombre a Israel, porque se le cambió el nombre a Jacob en la orilla del río Jabó a Israel, el que pelea con Yahweh, no entiende que cuando Salomón pecó en Primera de Reyes 11 por la idolatría, el reino en Primera de Reyes 12 se divide. Pero 10 tribus se esparcieron por las 4 esquinas del mundo, por los asirios en el 722, por el pecado a la bendita Torá. Ellos cayeron de la gracia porque no hicieron conforme a las instrucciones y enseñanzas de nuestro Padre. Eso es caer de la gracia, pecar. Y estar bajo la ley. Ellos estaban bajo la ley. Exactamente. Ellos tenían ese acta de decreto contrario a ellos, que era muerte. Y nosotros también, los gentiles que éramos fuera del pacto, estábamos en esa condición. Y fíjense algo, ellos son dispersos, pero ellos perdieron su identidad como hebreos israelitas. ¿Por qué? Porque se asimilaron en las naciones a la cual fueron dispersados. Pero es obvio que esa dispersión fue porque el Padre también tenía un mandato con el patriarca Abraham, nuestro Abraham Avinu, de que él iba a ser padre de multitudes. Y ahí se está cumpliendo. Todo tiene un estrecho lazo con la promesa del Padre, que la cumple, pero el hombre tiene que entender estos conceptos. Entonces, la casa de Judá se fue 70 años al exilio babilónico. ¿Por qué? Porque la Torah dice que cada 7 años se dejará reposar la tierra, y no la dejaron reposar, amado. ¿Y qué pasó? 70 años incumplieron ese mandato, y 70 años exactitos fueron a Babilonia. Pero cuando ellos salieron de Babilonia, ellos regresaron a su tierra, a Jerusalén. Y esos son los judíos que hoy conocemos, la casa de Judá, la casa del sur. Pero Efraín, la casa del norte, que está bajo el nombre de José, ellos perdieron su identidad. Y a esos vino a buscar el Mesías primeramente. Para después, los que estábamos fuera del pacto y de la alianza, como lo leyó el hermano Abraham en Efesios 2, entráramos por medio de ese sacrificio al olivo natural. Entonces Romanos 1 dice, Pablo se hace una pregunta retórica: ¿has desechado Elohim a su pueblo? Y él mismo dice, de ninguna manera. Y él afirma que él es de la tribu de Benjamín, sino que ellos tuvieron un velo, el Padre le ha puesto un velo para que se abra ese compás de tiempo. Eso es lo que no han entendido muchos líderes, y tienen años. A mí me han dicho gente que yo tengo años, varón, y usted me va a venir a hablar de esto. Bueno, lastimosamente tiene muchos años no sabiendo una verdad hermosa. Entonces, se abre ese compás de tiempo para que ese velo pasivo que el Padre puso, ese endurecimiento que le puso a la casa de Judá, porque si ellos hubieran reconocido al Mesías, el Sanedrín, Caifás y toda esa persona, nosotros quedaríamos fuera de ese plan de redención. Entonces ese compás de tiempo hace que el mundo, la humanidad y todo aquel que acepte el sacrificio del Mesías por medio de la fe sea parte del pueblo de Israel. No de las iglesias que hoy en día andan por ahí, no, del pueblo de Israel, porque aquí está la promesa, los pactos, la alianza, la Torah. Esa es la rica savia, y el Padre sostiene el olivo. Entonces dice, no te jactes tú que fuiste injertado, porque yo no tuve misericordia de las ramas naturales. Imagínate tú que no pertenecía a este olivo natural, sino que eras un olivo silvestre, donde eras pagano, idolatrabas, era fornicario, hacía de todo. Ese olivo, esa estructura que yo no había cuidado y que no tenía nada que ver, te saqué de ahí y te injerté en mi buen olivo. Y ahora tú te jactas diciendo nosotros somos el verdadero Israel. Eso es falso. Y este llamado es un llamado para todos aquellos
que conocen las escrituras para que restauren su manera de pensar y puedan comprender que el Padre no nos ha llamado a decir que somos un pueblo aparte, sino que somos parte de su pueblo. Y es la ley de precedencia, lo que se explica o se dice desde el principio, así lo vamos a ir entendiendo desde Bereshit hasta Apocalipsis. Eso es lo que tengo que decir, amado. Tremendo, tremendo, amado. Bueno, ya son las 9 de la noche acá en Panamá. Vamos a dar por concluido el programa. Me parece que, bueno, vamos a estar analizando si vamos a tener una segunda parte de este tema. Pero ya de lo que hemos hablado aquí podemos sacar ya muchos otros temas. Nada más con todo lo que hemos hablado aquí, ya yo tengo en mente como 8 temas nuevos para seguir el hilo de este asunto, ¿no? Porque Amén, amén. se ha soltado mucha información al aire y sé que pueden haber muchas preguntas de los hermanos, muchas inquietudes, y es bueno ya comenzar como a analizar todo lo que se dijo e ir sacando temas. Vamos a hablar de qué son las dos casas, qué son las dos casas de Israel, qué es perdón, qué es nueva criatura, qué es pecado, ya profundizar en temas más puntuales para que los hermanos que nos están viendo, los hermanos que no conocen de este restaurar, lo entiendan y lo comprendan, porque otra vez volvemos y repetimos. ¿De qué tú te puedes arrepentir si tú no sabes qué es pecado? Tú tienes un concepto básico de pecado que tiene cualquier ser humano, independientemente la creencia que tenga. Pecado es transgresión de la ley de nuestro Padre. Juan, el anciano, cuando escribió esa carta, ¿ok? Habían pasado muchísimos años antes de que el Mesías, de la partida del Mesías. Y él jamás pensó que pecado era otra cosa que transgresión de la ley. Lo mismo que el apóstol Pedro, 10 años después de la partida de nuestro Mesías. A él le vino un lienzo con una serie de animales no permitidos para comer. Y la voz le dijo, Pedro, mate y come. Y él le contestó, tú sabes que por mi boca no ha entrado vianda inmunda. Y él estuvo perturbado por esa visión porque 3 veces se le repitió lo mismo. Y él jamás pensó en su mente que la Torah estaba abolida. Él lo dijo, tú sabes que por mi boca no ha pasado animal inmundo. Ya el contexto y el entendimiento está muchos pasajes más abajo del mismo capítulo, donde él se entera de que esta gracia estaba abierta también para el mundo gentil. Y entonces ya le entiende, no debo llamar inmundo a los gentiles, porque el Padre también a ellos los está santificando y quiere que participen de esta rica salvia. Pero no es que la Torah está abolida, la ley de nuestro Padre jamás, porque es eterna, es la verdad, es dar en el blanco. Si usted niega la Torah, usted no sabe lo que es pecado, por ende usted no se ha arrepentido. Usted no se ha arrepentido, usted cree que usted se ha arrepentido. Pero eso es lo que a ustedes se les ha enseñado. Y hoy se va a levantar mucho maestro, hasta con títulos y de todo en las redes, y van a tratar de refutar a la Torah. Y acuérdense, lean el Salmo 119, pero leanlo completo. Y después ustedes háganse esta pregunta: ¿cómo algo que es más dulce que la miel que destila del panal hoy está abolido? Pero no digo nuestro Mesías, no piensen que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no vine a eso. Yo vine a darle su correcta interpretación, porque en ese tiempo habían muchas interpretaciones de cómo guardarla. Esos son los mandamientos clavados en el madero, que son preceptos y mandamientos en forma de ritos. Y hoy en día, pues cada denominación tiene su montón de dogmas, y básicamente todos están saliendo todos salen del Concilio de Nicea, de Calcedonia, de Constantinopla, de Trento, etcétera, etcétera. Y de allá es que están tomando después de, y no están tomando antes de la Torah bendita. Ese es todo el secreto. Entonces hay 2 pueblos: el pueblo judío, que guarda los mandamientos de nuestro Padre celosamente,
del cual ellos son olivos naturales, porque ellos son la alianza, los patriarcas, las promesas. Pero ellos, por un velo que el Padre ha puesto en ellos, ojo, lo repito, es un velo que el Padre ha puesto en el pueblo para que dice que la plenitud de los gentiles se salve. Después hablaremos de qué es plenitud de los gentiles. Ellos tienen un velo puesto por el Padre para que no reconozcan que el Mesías que les vino en ese momento era nuestro Mesías Yahushua. Pero tenemos otro pueblo que sí creen en el Mesías, lo llaman por otro nombre, lo han romanizado y helenizado y dicen que la ley bendita de nuestro Padre, la que es un espejo, la que te puede hacer que te arrepientas, la que te puede decir que es pecado para que tú no cometas pecado, dice que está abolida y estamos bajo ¿qué? Miren, bajo la gracia. Pero si te buscas en Wikipedia qué es gracia divina, dice que es el poder, porque en griego gracia es favor. Pero si usted se va a la profundidad de qué es gracia, busque en Wikipedia definición de gracia y le va a decir que es el poder del Padre hacia nosotros para que podamos guardar los mandamientos, la Torá bendita. Y como leyó el hermano Anthony en Jeremías 31:31, la ley está siendo puesta en nuestros corazones. La misma ley del Sinaí, de Éxodo 20, esa misma ley está puesta en nuestros corazones, porque la nueva alianza lo dice. Vienen días en que haré pacto con quién, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí no habla de gentiles, ella habla de dos casas, un pueblo, 12 tribus. Dice, y esto es lo que haré con la casa de Israel en aquel tiempo, en este tiempo. Pondré mi Torah, dice el Padre, en su interior, para que la guardemos. Amén. Así que, bueno, yo con esto concluyo. No sé si el hermano Moshia y después el hermano Héctor tienen algo para el cierre y nos despedimos. Bueno, yo quería aportar algo ahí que los creyentes y las personas que conectan con la iglesia piensan que lo espiritual es, hablo lengua, brinco, salto. O sea, lo más espiritual que puede hacer un creyente es guardar Torah. ¿Por qué? Porque el Satán, el adversario, lo que busca es que tú violentes el principio. O sea, el hermano Anthony ponía un ejemplo de Salomón, y si vemos la dispersión, ¿por qué vino? Por violentar principio de la Torah. ¿Cuál era el principio? No idolatría. Bueno, violentaron el principio y el Padre lo dispersó por el mundo. O sea, lo más espiritual que puede hacer una persona, un creyente, es conectar su alma con la palabra del Creador que está ahí, porque nosotros guardamos Torah, nos libramos de la consecuencia de lo que desata el violentar un principio. O sea, uno le habla a una persona de que no, que trata de comer kosher, trata de comer un poco, o sea, mira, la Biblia dice esto y te dice cuáles son los alimentos. La gente de una vez piensa que uno le está hablando de religión. Pero si el Padre puso eso ahí, es porque el mismo Padre está buscando la forma de cómo cuidar a las personas, que si el colesterol, que si esto, que si lo otro. Entonces, violentan el principio y vemos a estas personas entonces sufriendo de colesterol, enfermedades del corazón, que si la presión. ¿Por qué vienen esas enfermedades? A raíz de que estás violentando principios. Entonces van a la iglesia y guerra espiritual, reprendiendo a Satanás por el colesterol, que yo no sé qué. Satanás entró a tu vida porque tú violentaste un principio y él tenía el derecho legal de entrar. Y por eso vemos muchas maldiciones que son resultado de la transgresión a la Torah. Amén. Usted ha dicho algo tremendo. Le hemos dado, sin querer queriendo, por ignorancia, lógicamente, derecho legal al Satán. Así mismo Amén. es. Adelante, Moshia. Excelente punto el que compartió el hermano Héctor. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque eso también va con la parte cuando se leyó el libro de Génesis al principio. Eso va con eso. Y de ahí comenzó todo hasta este tiempo. Pero bendito es nuestro Padre que envió a su Hijo amado Yahushua para librarnos de aquello y restaurar lo que se había perdido, rescatar lo que se había perdido. Para hacerlo corto y entonces hacer el cierre, si me permiten, les voy a compartir esta parte
en cuanto a lo que es gracia, cómo lo ponen las traducciones, la Reina Valera y también una versión restaurada, ¿verdad? Con el pasaje de gracia. Escuchamos de la versión, por ejemplo, que está en Wikipedia, en Google, que nos muestra de que el poder es aquello que nos permite de nuestro Padre seguir guardando sus mandamientos. Ahora, ¿para qué, con qué finalidad entonces guardamos los mandamientos? Que eso también se expresa en dos cosas, en la adoración y en la alabanza para nuestro Padre Celestial y al amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, vayamos a Tito, el libro de Tito, capítulo 2, verso 11. Y esto lo hace a través de esos eventos salvadores y que se magnificó a través del Mesías en su tiempo, en su momento y cuando venga. Dice, porque la gracia de Dios, dice en la versión Reina Valera, ¿verdad? Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, ¿ve? La justicia, lo leímos hace un rato, ¿verdad? ¿Cierto? De los deseos mundanos, o sea, que no caer en tentaciones. Impiedad es ya no es tener problemas con los hermanos o con cualquier persona o hacerles daño. Piadosamente es siempre estar atentos a ellos en una labor de servicio. Dice, aguardando la esperanza bendita y la manifestación gloriosa del Todopoderoso a través de su Hijo, el Mesías Yahushua. Porque cuando Él venga, que es nuestra esperanza, Él va a venir con poder y autoridad que el Padre le ha concedido para reinar y para jugar en el cielo y en la tierra. Y esa es la parte de la cual, entonces, uno, de que cuando Él venga haya fe, y la fe es por el oír la palabra del Altísimo. Es toda su palabra, desde el principio hasta el final, sin quitar ni añadir de ella, porque es inspirada. Y amados hermanos, amadas hermanas, jóvenes, qué bueno es cuando los jóvenes, donde está la fuerza, porque el enemigo también, créame, en las escrituras está dicho de que el enemigo también va en contra de la juventud, porque es la fuerza, es el relevo generacional del pueblo. Y siempre va a querer distraerlos, echarlos hacia un lado, confundir, porque esa es la labor del adversario, del enemigo. Nuestro Padre Celestial le reprenda y entonces no podemos dejar que eso suceda. Con el favor de nuestro Padre Celestial y con el amor del Mesías Yahushua, que todos podamos seguir perseverando en su bendita palabra y en su instrucción para que nos vaya bien y el día de su venida guardarnos en santidad y ver su hermosura. Así que, amados hermanos, gracias. Así es. Nos estamos despidiendo de esta plataforma, pero exhortándole a los hermanos que estuvieron en el en vivo de que los lunes, si no me equivoco, amado Abraham, los miércoles y los jueves estaremos en esta plataforma enseñando, ¿verdad? ¿Cuáles son los días? Okay. En esta plataforma, bueno, Amoshia, usted que es el que tiene más la parte esa. Bien, este es el primer programa de un ministerio que nuestro Padre Celestial, bendito sea, ha puesto en el corazón de los jóvenes que ustedes ven en pantalla y a los cuales también pedimos para que oren por ellos, para que puedan seguir en la labor ministerial y honren el servicio del Mashiach en ellos, la luz del Mesías Yahushua. Este programa, su primera transmisión es hoy miércoles desde las 7:30, hora local de Panamá. Y si así el Todopoderoso nos lo permite, será cada miércoles hasta el momento, ¿verdad? Y entonces podamos traerles
siempre se pueda traer tópicos y temas que puedan conversar. Así que invitamos a los jóvenes a que participen, escriban y todo lo demás. Los hermanos van a estar atentos si han hecho alguna pregunta en las redes para también darle respuesta. Así que también otra parte de que el hermano Abraham y mi persona somos invitados en el programa. Así que para que no piensen de que vamos a estar todo el tiempo, porque los hermanos también van a invitar a otros hermanos, tanto ancianos, hermanas, van a invitar a otros jóvenes también que estén haciendo una labor ministerial o de liderazgo o alguna obra. En fin, algo que pueda ser bien enriquecedor para cada uno de ustedes, no solamente los jóvenes, sino en cada familia, en cada núcleo familiar y social, porque sabemos de que la familia, como lo dicen, ¿no? El núcleo de la sociedad es la familia y el enemigo también quiere atacar por ahí. Así que la luz del Mesías alumbre en cada uno de ustedes y las tinieblas echadas fuera en el nombre bendito de Dios. Así es. En los horarios, Amado, para que le diga los días que nosotros tenemos reunión en la plataforma. Excelente, sí. Los jueves, como el día de mañana, los días jueves, a partir de las 7:30 de la noche, tenemos el programa Un Llamado a las Naciones. Es un programa en conjunto, una labor ministerial de evangelización, en las cuales estamos participando hermanos del Ministerio y la Asamblea Yeshua Mexudá, Fortaleza de Salvación, en conjunto con el Ministerio de Evangelización de reuniones de ir y hacer discípulos del hermano José María Dutari, en los cuales también pueden acceder a sus redes sociales y a su canal de YouTube, Pastor José Dutari, con I de puntito, pueden ver los programas y los temas que él conduce, asimismo como el segmento del envío del maná diario, el maná de hoy, que es muy hermoso, precioso, y que está llegando a muchísimas personas. Gracias al Padre que nos ha permitido estas herramientas como la Internet para poder llegar a lugares en los cuales años atrás no pensábamos que íbamos a estar en esto. Pero bendito es nuestro Padre Celestial que nos ha tomado en consideración, nos ha concedido de esto, de hermanos que está levantando, porque Él es el que hace la obra maravillosa. Nos ha permitido conocer de cada uno de ellos y también oramos por sus familias porque sabemos de que muchos todavía no han creído, inclusive en el núcleo familiar, y rogamos para que nuestro Padre extienda su compasión y su misericordia, para que cada familia sea testimonio y ejemplo, así como lo dice, y serán bendecidas inclusivamente todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, amén. Cada una de nuestras familias es cada una de esas familias de la cual la bendita Torá nos habla, y que podamos ser luz para otras familias también que están pasando por cosas difíciles, por lo que estamos hablando. Estamos alejados de los mandamientos, como dijo el hermano, alejados de los principios, estamos alejados de las bendiciones de nuestro Padre que Él ha dado, y Él quiere que nosotros entonces procedamos, que nos volvamos a Él. Así que les invitamos también cada Shabbat, a partir del viernes en la tarde que empieza el día santo, el día sagrado, hasta la tarde del sábado, ¿verdad? En la parte del día, a partir de las 4 de la tarde, tenemos entonces también una sesión en vivo, en la cual compartimos también de enseñanzas en Shabbat, en sábado, a partir de las 4:30 a través de estas plataformas de Facebook en vivo, y también en la mañana. Pero es así, si usted está interesado, amado hermano o amada hermana, nos escriben a través de la página web www.fortalezads.net en el formulario de contáctenos. Y si usted quiere participar de la comunidad virtual que es en WhatsApp, donde también compartimos, se hace un compartir diario, se dan otros temas que son más eventuales, más rápidos de compartir y de conversar. Si usted quiere estar allí junto con nosotros y estar en armonía, como lo dice el Salmo, ¿verdad? Entonces nos escribe, nos da su número de teléfono y con gusto le estaremos
añadiendo para compartir y darle la bienvenida. Así que algún otro anuncio, amados hermanos. Ya, hora del cierre, amado Anthony. Hora del cierre. Ya le damos las gracias a nuestro Padre Eterno por la presencia de nuestros hermanos que están aquí presentes, que nos permita llegar a una semana más, primeramente a su Shabbat, qué delicia, y nuevamente a una semana más para poder compartir con los jóvenes y con todos los que acceden a esta plataforma, ya sea por Facebook o por YouTube. Un abrazo fraternal a todos los que nos vieron hoy y nos programaron, así que shalom. Shalom a todos. Shalom. Shalom.